Las Guindas 375 es de la Casa del Agricultor. Ahí estamos en contacto con José Duma aquí en nuestra mañana. ¿Cómo estás, José? Buen día. Buen día, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Qué bueno. En este día que nos permite justamente ir quizás realizando algún tipo de actividad en el afuera, en el exterior, con nuestros parques y demás, jardines probablemente, chacra. Digamos que el tiempo permite, por ejemplo, este impas, ¿no? Para poder hacerlo. Exacto, exacto. Así. Yo digo que un poco el invierno, en continuidad con lo que estás diciendo vos, ¿no? Es de alguna forma la entrada a boxes de la agricultura, en nuestro Claro. invierno particularmente. Sí, Entonces, particularmente. es un momento donde también podemos revisar qué fue lo que ha ido sucediendo. Y vos sabés que una de las cosas que vengo viendo, me pasó en mi propia casa y calculo que a muchísima gente, y con el tema de la nevada hubo muchos árboles rotos. Sí, Y entonces totalmente. mucha gente también se acercó y preguntó, y bueno, ¿y qué hago con el árbol roto? Lo corto, obviamente, pero hay algo mejor. Y entonces un poquito la idea de hoy es, en base a esta cuestión, dar algunas recomendaciones. A ver. Pensando en árboles de valor, podrían ser ornamentales, y muy particularmente los frutales, nuestros amados y queridos frutales, que no solo son bonitos, no solo nos dan sombra y flores, sino que además nos dan fruta. Claro. Entonces, merecen unos mimos, ¿eh? Así que, vos sabés que justamente a mí me pasó hace unos años, y es un poquito la experiencia que tenía ganas de transmitir. Hace unos años me pasó, en realidad porque un ciruelo se llenó de fruta, hubo viento intenso y se partió literalmente en dos. Ajá. Dos ramas cayeron para un lado, dos para la otra, y se partió al medio y Sí. fue a parar al suelo. No se desgajó, sino que quedó agarrado. Y este es el primer punto. Si una rama importante por la forma del frutal, por algún motivo de ese tipo, o porque es muy grande, queda agarrada, bueno, existe la posibilidad de arreglarlo, ¿sí? Y esto parece un poco disparatado, pero Claro, que se existe, pueda, se llama ortopedia en las plantas, tiene nombre y todo, nombre y apellido, por así decir. Sí, sí. Así que hay que actuar como un buen traumatólogo, vamos a tomar el de esa fantasía, y se pueden hacer varias cosas. Por un lado, si se me rompió una rama importante, sí es interesante podarla un poco, despuntarla, achicarla, ¿sí? Para que sea más liviana y para que cuando vengan las hojas, la planta transpire menos y esa rama pueda recuperarse. Ajá. Acto seguido trato de volver a posicionarla. Si la rama es chica, la puedo entablillar cual una quebradura, ¿sí? La ato bien con un par de maderitas. Con maderas, con tablitas Pueden ser dos maderitas, por ejemplo, una a cada lado y una cinta de goma. A mí me gusta usar, por ejemplo, alguna cámara vieja de bicicleta porque es elástica. Claro. Y entonces me permite mantenerla en la posición. Si la corteza no se ha roto, la planta tiene una capacidad de recuperación bastante notable, en muchos casos, en algunos tal vez no, y entonces vamos a ver que en 1 o 2 años esa corteza vuelve a envolver la totalidad del tronco y se regenera. Ahora, si el corte es más grande o es algo más pesado, que con una goma no lo voy a arreglar, te cuento lo que yo hice con mi ciruelo. Con mis hijos me ayudaron a levantarlo, realmente estaba muy pesado. Tomé un taladro de mano, lo agujereé de lado a lado, le pasé un tornillo largo, ¿cómo se llama esta? Varilla roscada. Varilla le pasé metálica, una varilla roscada, grande, roscada, esa, sí. Una varilla roscada. Le puse una tuerca de cada lado con una buena arandela y lo dejé. Y dije, bueno, que sea lo que sea. Bueno, han pasado varios años, el árbol sigue vivo. Esa herida que había quedado en el medio se recuperó totalmente, siguió dando fruta, ¿sí? Entonces, un arbolito que ya tenía un montón de años y que era un excelente frutal y compañero de la vida, lo pude salvar con esa técnica bastante simple. Entonces, es un poquito donde quiero hacer hincapié hoy. Si tenemos árboles de valor que se han roto, existe la posibilidad de recuperar esa rama, en alguna medida ese tronco, etcétera. Te digo que no es el primer árbol que salvo de esa forma, sino el tercero. Qué bueno. Entonces, esto funciona. Funciona, ¿sí? Y José, o sea, vuelve al tomar contacto, digamos, allí los tejidos empiezan a regenerarse y a unirse. Sí, casi increíblemente, ¿no? Casi como el tejido de los cuerpos. Casi, ¿no? Es que es así, es una cicatriz. Es así, es exactamente como si fuera, ¿no? Es como lo estás describiendo vos perfectamente, Roberto. Los tejidos se regeneran, la planta se autocicatriza. Los manzanos, por ejemplo, tienen una capacidad de cicatrización
que si no lo ves no lo crees, ¿sí? Entonces tienen una capacidad importante. Entonces si es un arbolito de valor, lejos de darlo de baja, digamos, porque uno dice, bueno, listo, lo arranco, lo tiro, y por ahí no vale, digamos, vale la pena arreglarlo. Entonces, este es un primer mensaje. Sí. Ahora bien, con este tema de las heridas, hago varios comentarios. Por ejemplo, he visto gente que como una práctica antigua, por ejemplo, le pone barro. Desde mi punto de vista, eso no sería lo ideal, porque el barro también contiene bacterias patógenas, es decir, podemos estar introduciendo una enfermedad. También he escuchado que se hace lo mismo con estiércol. No le encuentro mucho sentido. Yo lo que sí he probado es que vendándolo adecuadamente o atornillándolo y vendándolo, simplemente el árbol se recupera muy bien. No hace falta ninguno de estos elementos extraños que no son tampoco muy de la naturaleza del árbol, digamos, ¿no? Claro. José, o sea, no te puedo asegurar que no sirvan, ni lo inverso, pero desde la lógica académica, tradicional, porque viste hay saberes ancestrales que muchas veces funcionan, ¿no? Así que yo no me animo, soy muy respetuoso de esos conocimientos y no me animo a decir no sirven. Me animo a decirte, desde mi lógica me parece que no. Yo haciendo esto me sirvió. Pero si a alguien le sirve esa otra experiencia, es más, estaría buenísimo que la comparta en la radio, que la comente. Perfecto, sí, ahí lo abrimos. Y poder enriquecernos todos, ¿no? Claro. José, que, bueno, ¿qué tiempo, qué tiempo debe que pasar, digamos, sin que pase mucho tiempo, ¿no? Desde que se ha desgajado eso, o sea, tenemos que trabajar así casi inmediato, ¿no? O puede que unos días. Claro. Ajá. No, yo creo que pasan unos días y no ocurre mucho, porque en este momento la planta está dormida, ¿viste? Ah, claro. Entonces, la planta tiene una capacidad de recuperación. Bueno, hablemos de otra cosa, o sea, sigamos con la misma idea. Imaginemos que se nos rompe una rama de un árbol que nos interesa, puede ser un árbol, digamos, ornamental, lo que sea, y por ahí no nos da para hacer ese laburo, o bueno, se desgajó y nos quedó toda rota y desgajada la rama. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo ideal sería cortarlo, ¿sí? Que ese corte quede limpio, porque cuando una rama queda desgajada no puede cicatrizar. Entonces, si estamos ante esta otra circunstancia, o es una rama que no es importante en el contexto del árbol, bueno, la podemos cortar, lo ideal con una sierra de mano filosa y adecuada, que haga un corte limpio. Lo que le sigue es una motosierra, que es un corte un poco más desprolijo. Y lo que luego podemos hacer es pintarla con una mezcla a tomar lápiz y papel, con una mezcla de látex de pared, ¿sí? No sintético, pintura látex blanca de agua, interior, claro, con una cucharada de oxicloruro de cobre. Entonces, el oxicloruro de cobre, que es algo viejísimo, es un desinfectante y básicamente un fungicida. Al mezclarlo con la pintura va a quedar de ese color verdoso azulado, y al pintar la herida vamos a sellar. Y entonces le vamos a dar la oportunidad de cicatrizar sin infectarse. ¿Por qué? Porque las heridas abiertas se infectan. Entonces a veces el árbol no muere ahí, pero muere 2 o 3 años después y bueno, se puso feo y no sabemos qué le pasó. Y se infectó. ¿Vamos? Entonces, eso también es una medida interesante. Siempre recordar que los frutales en general son un poco más susceptibles a los daños que por ahí un árbol del bosque, que también se muestra, ¿no? Por supuesto. Entonces, si tenemos arbolitos de valor, bueno, es un buen momento para rever esa cuestión y arreglarlo en la medida de lo posible. Por lo menos intentarlo. Perfecto. Bien. Y seguimos un poquito ahí. Continuamos con la misma idea. Vos sabés que justamente haciendo estas tareas, en estos días, en casa, terminando algunas podas también, ya observo que algunos durazneros ya tienen las yemas hinchadas. Entonces, este es el último momento para tratar de curarlo contra ciertas enfermedades de hongos que después nos perjudican mucho. La más conocida es el torque del duraznero. Es una enfermedad, es un hongo que produce que la hoja se arrugue, que parte de las flores se caigan y deteriora mucho el árbol. Y la verdad que después es difícil curarlo y por ahora es fácil. Y también volvemos a algo prácticamente ancestral, bueno, no sé si tanto, pero casi, que es el polisulfuro de calcio. El polisulfuro de calcio es un producto orgánico, antiguo, que huele bastante fulero, en realidad es como una dilución de azufre, huele a huevo podrido, mancha la piel, etcétera, etcétera, pero una vez que cae el suelo se transforma en fertilizante, es decir, que es inocuo para el medio ambiente, es de uso, ya te digo, está desde hace siglos, por así decir, permitido en la agricultura orgánica, entonces, bueno, no tiene ninguna complejidad, ¿sí? Siempre igual cuando manejamos cualquier producto, tener cuidado con los ojos, tener cuidado con las manos, digamos, eso es una medida precautoria que hay que tener
siempre, ¿estamos? Siempre. Es como cuando manejamos una motosierra. Claro. Siempre obvio. tenemos que tener cuidado. Bueno, del Totalmente. mismo modo siempre tenemos que tener cuidado. Entonces, porque una gota en el ojo sí sería una macana, por ejemplo. Bueno, O sea, entonces tomar precauciones. pulverizar los árboles con el polisulfuro de calcio nos permite justamente desinfectarlo de un montón de hongos patógenos, como el torque del duraznero, la monilia, por ejemplo, también, que es otro hongo que afecta mucho la fruta. Y en este momento no tenemos tanta tarea a campo, entonces podemos hacerlo. Y la verdad es que una vez que las plantas florecen, ya entrada la primavera Sí. o el verano, y el hongo ya está dentro de la fruta, de la flor, de la hoja, la verdad que es difícil, es costoso remediar esa situación y a veces imposible. Entonces, a modo preventivo, es buen momento para mirar los frutales, recordar si tenemos particularmente duraznero, pelón. Si hemos tenido, por ejemplo, fruta que se pudre de adentro hacia afuera, eso es monilia, es bastante usual en pera, en membrillo. Bueno, cualquiera de esas patologías que echan a perder nuestra valiosa fruta se cura o se aminora sensiblemente con este sencillo y tradicional tratamiento. Así que esas Bien. son un poquito las recomendaciones que tenía ganas de dar en el día de hoy, como para, bueno, darle una mano a nuestro querido público con esas cuestiones botánicas. Buenísimo, o productivas. buenísimo, José, como siempre allí indicándonos todo esto, educándonos, ¿sí? Brindando todos estos elementos posibles para el trabajo. Y bueno, y tenemos una tarea por estos días, todavía en pleno invierno. José, Tal cual. perfecto, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo enorme para ustedes, muchas gracias y que sigan muy bien. Muy bien, gracias a vos, estamos en contacto. José Hasta Dum, luego. desde la Agrícola del Hoyo, allí en Los Guindos 375, con todo estas tareas posibles en los cuidados de nuestros frutales.